¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Puntual TV. Vamos con los deportes y comenzamos platicando sobre la selección mexicana. Es año mundialista, evidentemente genera mucha información, mucha atención de lo que pasa con la selección previo a sus partidos de preparación que ya comenzarán en marzo frente a Bolivia, como se ha comentado en San Francisco. Sin embargo, el momento actual que atraviesan las Chivas del Guadalajara, que tienen una marca impresionante, que han ganado partidos, que no solamente han hecho eso, sino que han jugado bien al fútbol, un fútbol ofensivo, que tienen un entrenador que fue duramente cuestionado como el Güero Real, que muchas personas, muchas voces decían, aseguraban que no tenía los arrestos para dirigir a una escuadra grande, de las más grandes o la más grande del fútbol mexicano, como es el Guadalajara. Sin embargo, el Güero Real, desde antes de que iniciara el famoso torneo bicentenario, declaró y aseguró y prometió que el equipo iba a ser ofensivo, que iba a respetar y brindarse al espectáculo, y así lo ha hecho el Guadalajara. Y cuando el Guadalajara anda bien, no falta quien diga atinadamente que deberían vestir a la selección mexicana con los jugadores del Guadalajara, y es cierto, hay jugadores de Chivas que están en la mira de Javier Aguirre, del cuerpo técnico de la selección mexicana, para iniciar la fase de preparación y por qué no ir a la Copa del Mundo. Uno de ellos evidentemente es el Chicharito Hernández, un delantero que se ha despegado de una manera impresionante, que está totalmente encendido, anotando goles, que es un jugador que seguramente va a ser convocado por Javier Aguirre a la selección mexicana para jugar el Mundial. Se dice y trascendió que tanto él como Aldo de Nigris del Monterrey ya estarán para la primera lista. Se habla de otros jugadores. Alberto Aguilar, quien es el entrenador de porteros de la selección mexicana, sí reconoció que el Chicharito prácticamente está dentro del equipo mexicano. Se habla también de que de Chivas podría ir Luis Michel. Yo lo considero muy buena idea, en lugar de llevar al Conejo Pérez, que la verdad no tiene nivel para ir a una Copa del Mundo. Sabemos que no van a jugar, que el único que va a jugar en la portería es Ochoa, pero por merecimientos tiene que ir Luis Michel. También se habla de Aarón Galindo, de Johnny Magallón, de los delanteros Alberto Merino, Omar Arellano y del Chicharito. A mí me parece interesante de la selección mexicana, que muchas voces también empiezan a inflarla, como ha sido costumbre, de cara al Mundial. Salió el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, que todo el mundo sabemos que no sirve para absolutamente nada, que nunca se ha aclarado cuáles son los criterios que tienen estos viejitos para evaluar y clasificar a las selecciones. Ponen a México como 17 del mundo, Uruguay, que están en su grupo, como el 21, Francia, un flancito con 7, y Sudáfrica en el lugar 81. Y hay muchos que dicen, si México está en el lugar 17 y Sudáfrica en el 81, México tendría que ganarle a los africanos en el inicio del Mundial, cuestión que yo veo muy complicada, más allá de las diferencias que puede haber entre el fútbol de Sudáfrica con el de México, que sí son muy grandes y abismales. México ha participado en más mundiales, etcétera, etcétera. Sin embargo, el funcionamiento que mostró México en los últimos partidos deja muchas dudas, deja un mar de dudas, de interrogantes, de incógnitas, de cómo será la selección que encare el próximo mundial. Lo vimos en la eliminatoria, el último partido es la muestra clara de que México está perdido, de que Javier Aguirre no tiene realmente un equipo que juegue bien al fútbol. México enfrentó a Trinidad y Tobago en el último partido del hexagonal final y se vio bastante mal, apenas llegó a empatar con un gol de Esqueda, después Esqueda falló una terrible. Sin embargo, México, ante una zona pobre como la de CONCACAF, no pudo demostrar un buen fútbol. El antecedente inmediato que tenemos de la selección es un fútbol mediocre, un fútbol ratonero, que no pudo hacer gran cosa, que le ganó, por ejemplo, a El Salvador. Estuvimos en ese partido, lo vimos de cerca y vimos que le ganó a El Salvador 4-1, pero jugando mal. Y es que a El Salvador, si no le ganas, a Trinidad y Tobago, si no le ganas, están perdidos. Habrá quien diga que México no le ganó a Trinidad y Tobago porque ya estaban calificados, estaban confiados. Pero bueno, por ejemplo, la selección alemana, que es una de las selecciones que estará peleando por ganar el Mundial y que ha sido campeona del mundo, en todo el 2009 solamente perdió un partido, únicamente un partido. La diferencia de mentalidad entre una selección ganadora, entre una selección que obtiene títulos, a una mentalidad un poco más mediocre. Alemania solamente perdió un partido, enfrentó a rivales muy buenos, rivales de su nivel, rivales de mediano nivel, rivales de pésimo nivel, y aún así Alemania puso todo en cada uno de los partidos. Ahí está la diferencia de lo que pasa con la selección mexicana y de lo que sucede con otras selecciones de cara al Mundial. El Chicharito listo para ir a la selección mexicana de fútbol. Hasta aquí los deportes, regresamos con más, Rita. Muchas gracias, buenas noches.